Leonor Aspurba y Eduardo Valero, dos invitados constantes en Brújula Internacional. En esta oportunidad quisimos tenerlos juntos en el estudio porque la Organización de Estados Americanos está dando mucho de qué hablar y tener un panel de expertos acá en el programa que se encarga del análisis internacional es pues fundamental, sobre todo para la población venezolana que sigue teniendo ciertas dudas, no solamente en qué puede hacer la Organización de Estados Americanos por Venezuela, sino de cuáles son los precedentes de este tipo de discusiones que han existido en la OEA. Con Eduardo Valero me gustaría comenzar hablando un poco de los precedentes que han existido en la Organización de Estados Americanos, porque sabemos que como profesor universitario has trabajado un poco la historia de los organismos internacionales. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, Halim. Mira, la OEA ha sido parte fundamental de la historia de los gobiernos democráticos en Venezuela, en América Latina. El sistema interamericano de defensa de derechos humanos y de defensa de la democracia y la gobernabilidad ha sido parte de la construcción en el siglo XX de América Latina. El siglo XX de América Latina fue complicado, hubo dictaduras, hubo procesos interesantes de democracia, de avance hacia los derechos humanos, y digamos que recientemente hemos tenido una intervención importante cuando en el año 2003, casualmente en Venezuela, también la OEA decidió, a petición de las partes, abrir un proceso de negociación entre el gobierno y la oposición venezolana. Si mi memoria no me falla, eso debe ser mayo, abril, marzo del año 2003. De ahí hubo una serie hubo una mesa de negociación, hubo un diálogo, y ambas partes acordaron empezar un camino pacífico que terminó luego con el referéndum revocatorio el año 2004. Es importante para nosotros destacar que a raíz de las declaraciones de la canciller venezolana Delcy Rodríguez, en donde establecía que es injerencismo aprobar cualquier tipo de lo que ella llama intervención por parte de la Organización de Estados Americanos en el sistema venezolano, siendo parte de este organismo internacional, porque ella dice que por lo menos aprobar la Carta Democrática que ya se está implementando por parte del organismo de una forma un poco esporádica o inclusive un poco, pues quizá evolucionando, ¿no? O sea, va evolucionando poco a poco en la aplicación de algunos de sus artículos. Sin embargo, ella dice que eso es injerencismo. Como abogada, Leonor, como especialista en temas internacionales, ¿podría considerarse injerencismo cualquier tipo de acción del organismo regional de integración, organismo político regional de integración? Bueno, en primer lugar hay que entender hasta qué punto puede actuar la Organización de Estados Americanos. En primer lugar, cuando estamos hablando de la Asamblea General de la organización, la Asamblea General está bastante limitada en qué tanto puede aprobar, pues es un organismo de recomendaciones, que es muy importante. Otro elemento es decir, por ejemplo, que la promoción o la solicitud de la realización de un diálogo en Venezuela es una injerencia, sería contradictorio, pues en primer lugar, Venezuela es parte del organismo y por tanto, en cierta medida, se abre a que sus temas internos sean discutidos en el organismo cuando se siente que la situación del país podría repercutir en otras situaciones en los demás países miembros del organismo, ¿no? Y además, como comentaba, el tema es que hacen recomendaciones, es decir, de ninguna forma recomendarle al Estado venezolano que se siente en una mesa de negociación con la oposición bajo, por ejemplo, la tutela o supervisión de la Organización de Estados Americanos es una injerencia. Sería una injerencia en el supuesto negado de que obliguen a Venezuela en contra de la voluntad de las partes, y sería en este caso de ambas partes. La pregunta es, la oposición venezolana, que muchas veces ha comentado su apoyo a que la Organización de Estados Americanos discuta el tema de Venezuela, se ha abierto la posibilidad incluso de acceder a un proceso de diálogo de cierta medida supervisado por el organismo. Entonces ya tenemos una parte que, por cierto, además representa un poder público venezolano, que es la Asamblea Nacional, solicitando a la Organización de Estados Americanos que intervenga. Pero la Cancillería ha establecido que hay que tener la aprobación o la anuencia del gobierno venezolano, inclusive para la discusión de algunos de los temas concernientes a Venezuela dentro del organismo regional de integración. No, el nivel de soberanía se limita incluso en ese elemento, pues el organismo tiene, vamos a decir, una cierta autonomía para los temas que se van a discutir en la agenda. Además están establecidos en la constitución del organismo regional, ¿no? ¿Cómo has evaluado a lo largo de la historia cualquier tipo de participación de la Organización de Estados Americanos dentro de procesos en donde se haya vulnerado la democracia o donde la organización haya considerado que se vulnera la democracia o se pone en peligro el orden constitucional? Fíjate, la organización ha estado presente, digamos, en varios procesos donde ha habido fuertes crisis. Por ejemplo,
Cuando hubo el tema en Panamá en el 89, también hubo una participación activa, fluida, de parte de la Organización de Estados Americanos. Hay una cosa que también yo quisiera recalcar, porque cuando uno lee el informe del secretario general de Almagro, que se hizo en mayo de este año, uno no solamente puede notar que está la preocupación por las posibles crisis que existan a nivel constitucional dentro de una democracia, que es el sistema político rector para América Latina, sino que a su vez también está la preocupación por temas como salud, economía, crisis humanitaria, que está establecido también dentro del espíritu de la Carta Interamericana de la OEA. Entonces, los basamentos legales, los basamentos teóricos, los basamentos de acción que establece el secretario general también corresponden a la crisis que ha tenido el país en los últimos meses, en los últimos años, donde ciertamente ha tenido una repercusión importante hacia los países vecinos, porque a su vez ha aumentado por medio de la inmigración, ¿verdad? El flujo de venezolanos que consideran que por las razones que ya sabemos, pues la situación del país es muy fuerte y bastante complicada. ¿Algún resultado histórico interesante con la participación de la Organización de Estados Americanos? Quizá Paraguay con la activación, porque sí, fue por solicitud de Venezuela, también ¿no? está el caso de Honduras, el caso de Honduras cuando hubo el tema con el presidente Zelaya, si mal no recuerdo, creo que es el año 2008, 2009, por ahí. Honduras creo que fue suspendida, si mi memoria no me falla, y la organización decide, porque además es su competencia, dependiendo de la densidad y el volumen de la crisis, y a su vez, si las cancillerías y si los gobiernos están de acuerdo, suspender al país del sistema interamericano. Dijiste una palabra interesante, competencia. Leonor, en la próxima parte queremos hablar un poco de esas competencias desde el punto de vista legal y pues seguir conversando acerca de la Organización de Estados Americanos con nuestro panel de expertos hoy integrado por Eduardo Valero y Leonor Aspuro. Allá regresamos. Seguimos con más de Brújula Internacional. Conversábamos en la parte anterior un poco sobre la historia de la Organización de Estados Americanos y su historia en las discusiones de este tipo de eventualidades como la venezolana, pero sobre todo queremos enfocarnos en este bloque en las competencias que puede tener la Organización de Estados Americanos. Hoy se reúne la Asamblea General. ¿Cuáles son las instancias de esta Organización de Estados Americanos y la competencia de cada instancia? Porque en la Organización de Naciones Unidas existe la Asamblea General, ¿sí?, que tiene propuestas literales. El Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, que tiene propuestas, pero existe el Consejo de Seguridad, que tiene decisiones vinculantes. ¿Qué pasa en la Organización de Estados Americanos y su estructura? Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poquito de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. La Asamblea General de la OEA está más o menos fundamentada a la misma estructura o concepto que la Asamblea de las Naciones Unidas, es decir, su objetivo es discutir temas importantes de la agenda y hacer aprobaciones con la mayoría de la voluntad de los estados. Tiene un poco más de capacidades de la que tiene la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues con la voluntad de los estados puede, claro está, si un determinado estado así lo acepta, promover, por ejemplo, en este caso, la realización, por ejemplo, de supervisión en procesos de diálogo, el envío de personal experto para asesorar al Estado en una situación particular, pero todo esto, y esto es muy importante, siempre limitado a que el Estado receptor lo acepte. Y eso es así también en las Naciones Unidas. ¿Por qué es importante hacer énfasis en que el Estado lo acepte? Porque la posición, en este caso, de la Cancillería venezolana ha sido de que no van a aceptar que haya ningún tipo de intervención del organismo en estos procesos, ¿no? Y eso es un punto bastante delicado. ¿Por qué? Pues en principio la negativa a recibir la asesoría de expertos o el apoyo de negociadores de la Organización de Estados Americanos podría dificultar un potencial proceso de diálogo, ¿no? Además, bueno, de la estructura de la Asamblea General, el organismo también tiene un organismo más ejecutivo que se encarga, además de hacer modificaciones estructurales a los reglamentos internos, tomar decisiones con mayor impacto, ¿no? Y están las cumbres, como en la cumbre que hubo recientemente, donde se convocan directamente a los cancilleres y no a los delegados de la Organización de Estados Americanos, que en este caso pueden firmar, por ejemplo, tratados internacionales, además de hacer aprobatorias que tengan un impacto mayor de las que podría ser un simple delegado representante de la OEA.
Claro, esa figura es la que sustituye a las decisiones vinculantes de la Correcto. Organización de Naciones Unidas. Por el rol propio que tiene cada canciller de cada uno de los Estados miembros. Claro, que tienen representante de mayores, Estado. correcto, Es tienen así. mayores atribuciones. Profesor Eduardo Valero, Leonor nos comentaba algo interesante y es que la negativa de un país para acatar cualquier tipo de decisión que se tome en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos acarrea que quede nula la aplicación de las decisiones, porque pues no puede obligar al país a acatar las medidas o las propuestas. Esto no debería acarrear que se cierre de una vez el debate sobre Venezuela en virtud de la renuncia de Venezuela a seguir perteneciendo a la Organización de Estados Americanos y además la negativa de poder aceptar cualquier tipo de resolución. La pregunta está muy buena por lo siguiente. Leonora ha expuesto a nuestra querida teleaudiencia cómo funciona la Organización de Estados Americanos en términos de estructura y de toma de decisiones. Pero aquí hay algo que se llama el escenario político. Y dentro de la racionalidad política que estableció este proceso político en Venezuela del año 99, en donde estuvo al frente el expresidente Chávez, ha necesitado siempre la influencia internacional. Es decir, dentro de los postulados del socialismo del siglo XXI, que lo consideró el presidente Chávez para exportar sus ideas, su modelo de entender la economía, de entender la sociedad, de entender la relación en América Latina, necesita siempre el bagaje internacional y, por supuesto, la resonancia para que haya tenido la importancia que tuvo y que en alguna medida lo sigue teniendo. Entonces, que llegase a ocurrir, y siempre lo digo en términos dubitativos porque en política las cosas siempre están cambiando, llegase a ocurrir en Venezuela una suspensión en la organización, una suspensión del Estado venezolano, genera en cierta medida un bloqueo del país. O sea, el país queda en cierta medida sin aliados. Si uno considera y ve las votaciones en el día de ayer, las votaciones que han estado a favor de una aplicación no son cualquier estado. Claro. No quiero con esto discriminar a los demás estados, pero es que cuando uno ve la presencia de Colombia, la presencia de Chile, la presencia de Argentina, la presencia de países importantes que han tenido una preponderancia con sus diplomacias dentro del continente, estamos hablando que pareciera que los tiempos y los vientos para el gobierno venezolano no son actualmente los mejores. Entonces, claro, por supuesto, hay quien dirá, también para ser objetivos, que la carta no se aplicó. Perfecto. O que no se pudo establecer la resolución que se quería en el día de ayer. Perfecto, eso también está dentro Pero del la análisis. aplicación ha sido progresiva, ¿no? Claro, pero también cada quien presenta a nivel político, transforma las derrotas o las victorias de la mejor manera. Claro. Y eso también vale, porque a eso es, como todos sabemos, vivimos en una sociedad conectada a nivel mundial, globalizada por los medios de comunicación, y es necesario siempre manejarse dentro del mundo de cómo se presentan los resultados dentro del foro internacional. Claro. Lamentablemente es nuestro último bloque y lo quiero aprovechar al máximo. Tenemos en nuestra pantalla un tuit que emitió el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en donde dice que es imperativo que todos nos sensibilicemos para así poner fin a la violencia contra la gente y redemocratizar Venezuela. Es importante destacar este tipo de aseveraciones que hace el secretario general de la Organización de Estados Americanos mediante sus redes sociales, porque su participación dentro del organismo, a pesar de ser secretario general, se limita a la participación del secretario general. O sea, no existe ningún tipo de beneficio adicional al de ser secretario general y participar cuando le corresponde participar, porque además no preside la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, porque esto, como ya lo sabemos, es por orden alfabético, además por un cierto periodo de tiempo. Leonor, Eduardo, y a raíz de este tuit nos comentaba algo interesante, ¿sí? Hablábamos de la suspensión del debate sobre Venezuela y este tuit de Luis Almagro contradice lo que yo les preguntaba, ¿no? Él habla de sensibilizar. ¿Crees que en este momento ya la Organización de Estados Americanos no está apelando a lo que es su carta constitutiva, sino más bien a la sensibilización por la situación venezolana?
Sí, es importante comprender que es un organismo político y como organismo político, que además se fundamenta en la democracia interna, su voluntad política como organismo la suma las voluntades políticas de los Estados miembros de la organización. Y eso es un punto muy importante, porque como estaba comentando Eduardo, una cosa interesante es el hecho de que si bien no se aprobó la activación de la Carta Democrática para Venezuela, el tema Venezuela todavía se está discutiendo y se están haciendo, por ejemplo, como tú decías, progresivamente aplicando ciertos artículos, como que hay países que le están pidiendo a través de los buenos oficios al gobierno venezolano que, por ejemplo, realice elecciones, que se sienten negociaciones con la oposición, y todo eso está ocurriendo mientras estamos hablando, mientras se reúne la OEA, hay comunicación entre los Estados miembros de la organización y la Cancillería venezolana, ¿no? Entonces no es que bajo ningún concepto la OEA más adelante no va a considerar la aplicación de la Carta Democrática si la situación no cambia. Lo que están es abriendo la posibilidad a que haya una solución previa, diplomática y acordada entre las partes, ¿no? Tanto la organización y los países de miembros de esa organización que quieren que Venezuela reaccione, como aquellos que consideran que la situación en Venezuela no debería ser discutida o a toda cabalidad dentro del organismo, porque hay posiciones disidentes dentro del organismo. ¿Estás de acuerdo con Eduardo cuando dice que la expulsión de Venezuela significaría un bloqueo para el país? ¿Sí se aislaría el país del contexto de las relaciones diplomáticas regionales? Sí podría representar un bloqueo justamente por las voluntades que están llamando a la activación de la Carta, que como bien comentaba Eduardo, tenemos países como Colombia, tenemos países como Estados Unidos, que están teniendo una posición muy fuerte con referencia al tema venezolano y que han mencionado incluso la posibilidad de solicitar la activación de la Carta Democrática para el país, siendo, por ejemplo, en el caso de Colombia, el caso de Brasil, que tuvo un cambio político importante y que ahora está también apoyando esa tendencia en nuestros países vecinos, por ejemplo, siendo Estados Unidos nuestro principal comprador de petróleo. Si se estableciese, en este caso, la suspensión de Venezuela del organismo por no ser un país democrático, ellos podrían también tomar acciones unilaterales que podrían terminar siendo ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela o incluso la ruptura de relaciones económicas, y podría establecerse un bloqueo unilateral de determinados Estados miembros del organismo si la situación de Venezuela continúa, lo que podría eventualmente llevar a un bloqueo político y económico del país. Nos quedan apenas 30 segundos de programa para ambos. ¿Qué nivel de importancia podría darle Venezuela a la resolución, a la expulsión, a la aplicación de la Carta o a cualquier decisión que emane de la Organización de Estados Americanos? Una importancia de alerta importante. Porque no es lo mismo lo que dicen a lo que practican, porque hay una delegación enorme en la Organización de Estados Americanos. Sí, la crisis venezolana es de talla continental y que ha tenido un rebote en diversas cancillerías en otras latitudes, tanto en la Unión Europea, tanto en Rusia, ¿me entiendes? O sea, estamos en una situación como tal de preocupación, de consternación nacional por los niveles de confrontación que hay, que nuestra crisis no es cualquier cosa. Una crisis ¿Entra importante. Venezuela en un triángulo conflictivo, es decir, Siria, Corea del Norte, Venezuela? Venezuela ahorita es probablemente el país más conflictivo de América Latina, lo cual es decir bastante, en vista de, por ejemplo, el narcotráfico y otros temas muy importantes de la región. El tema de la situación política de Venezuela ahorita es el tema más relevante para la comunidad internacional de nuestro continente. O sea, ¿podría ser una pugna de intereses entre Rusia, China, Estados Unidos y los países aliados de cada quien? Sí, puede ser perfectamente. Podría llegar a ser. Perfectamente. Bueno, nosotros tenemos que despedir Brújula Internacional con el honor de tener a este panel de expertos, el doctor Eduardo Valero y la doctora, pues Leonora Spurba, quienes con sus conocimientos nutrieron un poco más lo que ha sido el tema de la Organización de Estados Americanos acá en nuestro programa, y posterior no solamente a la discusión dentro de la reunión previa a la Asamblea General de la OEA, sino a la misma Asamblea General como tal y a la discusión dentro del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, que discute cualquier tema que significa una amenaza para el bienestar y la paz de la humanidad. Hasta allí llega nuestro nivel de conflicto dentro del territorio venezolano. Así despedimos Brújula Internacional, será hasta mañana.